ser parte de un equipo. Yo quiero ser parte de un equipo que sirva en el reino de Dios, que sirva en la comunidad en la que vivimos. Quiero servir al prójimo, quiero servir a aquellos que lo necesitan. Y hoy vas a poder ser parte de alguno de las áreas de servicio de la iglesia. Allá afuera van a estar los líderes y va a haber mesas donde tú puedes decir, bueno, a ver, ¿en qué área yo puedo estar sirviendo al Señor? Así que hoy lo terminamos ahí afuera, nuestra reunión, nuestro servicio. En el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios, no jugamos contra, jugamos con, ¿sí? En un partido de cualquier deporte, cualquier encuentro de deporte, se juega uno contra otro. Pero en el reino de Dios no jugamos contra, jugamos con. Y ahí es donde radica la unidad de la que Jesús nos enseña. Por ejemplo, Jesús dijo, tenemos el texto ahí en pantalla que dice en Mateo 12:30, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es un principio bíblico que busca la unidad de la iglesia en el servicio. ¿Okay? Aquí no hay personas que puedan estar, yo me quedo en el molde, o sea, yo me quedo en el lugar, no soy de aquí ni soy de allá, no me meto con este, no me meto con aquel. No existe. En el principio que Jesús está enseñando, o recoges o desparramas, pero una de las dos acciones tú estás cumpliendo. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuál de esas dos acciones yo estoy cumpliendo? Y no hace falta, de pronto podemos aplicar esto a la vida. En la vida, yo soy de aquellos que recoge, de aquellos que junta, de aquellos que une, o soy de aquellos que separa, soy de aquellos que divide. ¿Qué provoca mi vida? ¿No? Podemos llevarlo a ese punto, pero la importancia es que aprendamos a participar juntos y que las habilidades de cada uno pueda lograr un objetivo en común. Y yo te enseñé en las series de la semana pasada cuál es el objetivo que tenemos como iglesia, cuál es el objetivo que tenemos como cristianos, cuál es el objetivo dentro del reino de Dios. Y el objetivo es que, primero, nosotros recibimos el amor de Dios. El objetivo es aprender a transmitirlo. ¿Para qué? Para que otras personas puedan conocer ese amor, para que otras personas puedan ser transformadas como nosotros estamos siendo transformados. Acá nadie ha logrado nada, estamos en un proceso de transformación, pero en ese proceso de transformación vivimos el amor de Dios, tratamos todos los días, y esa es la palabra que a mí me gusta usar. Yo trato todos los días de vivir el amor de Dios. ¿Tú también? Bueno. A mí a veces se me chispotea el otro, ¿no? El de desparramar. ¿A alguien más le pasa eso? Sí, yo menos mal que no soy el único. Bien, a todos nos pasa eso. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Y de esto se trata, de poder aprender a trabajar y a servir juntos como iglesia. Hay un texto en la Biblia que quiero leerlo, no lo vas a tener acá, así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar que abras en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Voy a leer algunos versículos para que podamos entenderlo mejor. Si no lo tienes, solamente escucha, yo te lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo hablando de la importancia de cómo funcionamos como iglesia. Dice, hay diversidad de ministerios. ¿Sí? Hay diversidad de, podríamos decir, de grupos sirviendo a Dios. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos los servidores, los que están en la puerta, los que te reciben, los que preparan las sillas antes que vengamos y que todo se vaya bien ahí en la entrada. Son aquellos que están sirviendo, que los baños estén bien. Son aquellos que son los servidores de la iglesia. Tenemos otro grupo que son los del grupo de alabanza que están aquí arriba, que nos enseñan a adorar a Dios, que nos ayudan con las canciones, que preparan los instrumentos, que preparan el sonido, que preparan las letras, que están en todos esos detalles para que juntos podamos adorar a Dios. ¿Okay? Están los del grupo de Kidson que están cuidando a los niños, y así hay distintas áreas, distintos ministerios dentro de la iglesia.
en los que podemos estar involucrados, en los que podemos servir a Dios, pero todos juntos perseguimos un objetivo en común. Y esto yo lo traigo como ejemplo aquí adentro de lo que es la iglesia, pero lo que es la iglesia es para que aprendamos a aplicarlo en todos los órdenes de nuestra vida. Por ejemplo, en casa somos distintos. Si alguien tiene 2 o 3 hijos, se va a dar cuenta que cada uno de ellos es distinto también. Tiene su personalidad, tiene su forma. A alguno le gusta quizás el arte y el otro le gusta, no sé, trabajar con sus manos. A uno le gusta cantar y al otro le gusta pintar. A uno le gustan los deportes y al otro le gusta estar en la casa. Bueno, son distintos, pero convivimos, ¿sí? Y aprendemos a vivir como uno. Ese es el propósito. Te decía el domingo pasado que en mi corazón está mucho esa palabra uno, y es porque Dios en su presencia junto a Jesucristo, junto al Espíritu Santo, ellos son uno. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, podemos decir son 3 personas, pero son uno. Y cuando Dios crea el matrimonio, Dios dice, serán una sola carne, serán uno, y crea la familia, ¿verdad? Y cuando Dios crea la iglesia, ora en Juan capítulo 17, dice Jesús, yo estoy orando para que ellos sean uno. Y esa es la importancia de que aprendamos de que tenemos distintas, de pronto, actividades que tenemos distintas, inclusive distintas maneras de pensar. Imagínate esto. Hablaba el otro día con un pastor de otra nacionalidad y bueno, nos reunimos a veces y hay haitianos, hay coreanos, hay americanos, hay morenos, hay latinos, hay brasileros, y nos juntamos y muchos dicen, bueno, todas las iglesias quizás el trabajar junto con personas es difícil. Dice, pero yo le decía, pero ustedes, por ejemplo, los haitianos son todos haitianos dentro de la iglesia. Los brasileros en la iglesia brasileña son todos brasileros, ¿sí? Los americanos son todos americanos, ¿verdad? Pero nosotros los hispanos hablamos el mismo, pero culturalmente somos distintos, ¿sí? Somos todos distintos. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que aunque seamos distintos, somos uno a la hora de tener un propósito, a la hora de cumplir ese propósito que Dios nos dejó como iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Lo dije hace un instante. ¿Ser uno para qué? Juan capítulo 17, Jesús lo oró. En su oración al Padre le dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno para que la gente crea. ¿Y qué es lo que la gente tiene que creer? En el amor de Cristo, en el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, la unidad precede a la salvación de las almas, de las vidas. La unidad precede al obrar de Dios a nuestro favor o a tu favor en la casa. Y en la casa también. La unidad lo precede. En un equipo, vamos a llevarlo esto a un equipo de fútbol. Si no hay unidad, no funciona el equipo. Si no hay unidad entre el coach, si no hay unidad entre los jugadores, si no hay unidad, no funciona. Se nota cuando no hay unidad, cuando hay división. Recuerdo la historia, un coach una vez tenía muy buenos jugadores, pero estaba tratando de hacer que el equipo funcione y no funcionaba y perdían y en esto, pero tenía buenos jugadores. Y un día llegaron a la práctica y les dijo, vamos a entrenar de la siguiente manera. Solamente van a jugar los delanteros. Y entonces trajo otro equipo y jugaron los delanteros de su equipo solamente contra el otro equipo. Obviamente los llenaron de goles y salieron frustrados. Entonces dijo, no, perfecto, los delanteros no, salgan los delanteros. Van a jugar solamente los defensores. Y entonces entraron los defensores contra el otro equipo. Claro, no les hicieron tantos goles, pero no pudieron hacer ningún gol. O sea, no funcionó. Después dijo, va a jugar solamente el arquero. Y el arquero hizo, ¡ah! Imagínate, todo el equipo contra el arquero. Ni los 2 arqueros que tenía el equipo pudieron resistir tantos tiros al arco. Ahora, eso les enseñó de que todos son necesarios. En un equipo, todos son necesarios, inclusive aquellos que están en el banco de suplentes. ¿Por qué? Porque llega un momento que estos se cansan y necesita haber un cambio, una renovación en el equipo.
Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros para poder llegar al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Así que dile al que está al lado tuyo, yo te necesito en mi vida. Ahora dile al que está del otro lado, somos la iglesia. Y Dios tiene propósito. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, un texto que habla muy claro sobre todo esto. Dice, hay diversidad de servidores o de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación de Dios, del Espíritu, para provecho. ¿Para qué? ¿Qué es provecho? No es el que provechito después de comer, ¿no? ¿Qué es? Para un beneficio, para un logro, ¿sí? Para que algo funcione. Porque a este es dada por el Espíritu Santo de Dios, a uno palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, ¿sí? A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretar lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean unos, dice acá, judíos o griegos, esclavos o libres, bueno, si sean dominicanos o cubanos, colombianos, de donde sean, ¿sí? Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, imagínate, el pie diciendo, porque no soy mano, no soy del cuerpo. O si dijera la mano, no, porque yo no soy pie, no soy del cuerpo. O si dijera la oreja, dice aquí, porque yo no soy boca, yo no soy del cuerpo. Entonces, ¿dónde estaría cada uno de ellos, verdad? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahora, por un instante, piensa en el cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto. Es perfecto. ¿Y qué cosa? Que aunque todos somos distintos y todos tenemos distintas huellas digitales, todos tenemos, ¿sí?, en nuestro cuerpo, o sea, nos parecemos, todos tenemos los ojos en la cara, ¿verdad? Digo, no, ¿sí? Las orejas a los lados, fíjate el de al lado tuyo, por favor. Asegúrate que no es marciano. ¿Sí? Todos tenemos los pies abajo, ¿verdad? Bien. Entonces nos parecemos en el funcionamiento, ¿ok? Pero el cuerpo es uno. Y el cuerpo tiene un propósito. Fue creado y fue diseñado por Dios de esta manera porque tiene una función. Cada parte del cuerpo tiene una función. Pero esa función se ayuda. Si algo yo no puedo levantar con un solo brazo, tengo mi otro brazo para hacerlo, ¿sí? Si sin un pie, o sea, si tuviera un solo pie, en vez de caminar tendría que saltar, ¿ok? Y así todo tiene su propósito y su función. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea que nadie tiene que sentirse, no, es que yo no sé hacer las cosas, es que yo me creo menos y no tengo la capacidad para hablar o la capacidad para servir. Quizás no tienes la capacidad para hablar porque eres pies dentro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Pero entonces tienes la capacidad de ir a un lugar. Y otro tendrá la capacidad de hablar. Y así es como funciona el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros en el funcionamiento y propósito de Dios para la iglesia somos necesarios. Desde aquel
que no sé, que es que ha sido el primero en llegar a esta iglesia, no sé en qué año, hasta aquel que recién llega. Todos tenemos la capacidad, todos podemos ser usados por Dios para poder bendecir y para poder edificar y cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. Dice el texto, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? A ver, si me machuco el dedo, ¿alguien se dio martillazo en el dedo alguna vez? ¿Sí? O peor, eso que vas caminando y en hojotas, en sandalias, vas caminando y te pegas, o descalzo, y te pegas con algo en el dedo chiquito. Les hice acordar de algo feo, ¿no? ¿Duele? Claro que duele. Ahora, si el que se golpeó fue el dedo chiquito, ¿por qué se te pararon hasta los pocos pelos que me quedan? ¿Por qué se estremeció todo el cuerpo? Porque lo siente, ¿sí? Todo el cuerpo lo siente, ¿ok? Y lo mismo dice, si alguna parte recibe un halago, todo el cuerpo recibe el halago. ¿Sí? A mí fui el otro día al barbero y me dijo, qué lindo, no se te está cayendo más el pelo. Te está creciendo el pelo. Y ¿saben una cosa? Mi pelo se puso contento. Fue el halago hacia mi larga cabellera. Pero todo, yo me puse contento todo. Imagínate que me digan eso. Yo estaba contento, feliz. Así es como tiene que funcionar el cuerpo de Cristo. Así es como funciona la iglesia. Así es como tiene que funcionar la familia. Así es como tenemos que funcionar. Y tenemos que ser, como decía al principio, somos en realidad de aquellos que separamos, de aquellos que dispersamos, o somos de aquellos que recogemos, somos de aquellos que edificamos, somos de aquellos que unimos o somos de aquellos que separamos. Pero constantemente con nuestras actitudes, constantemente con nuestras palabras, no nos damos cuenta, pero estamos jugando para un equipo o para otro. Por eso la pregunta es, ¿en qué equipo tú estás? Si hablamos del funcionamiento de la iglesia, obviamente hablamos de cada uno de los equipos que hay dentro de la iglesia. Pero a veces sucede algo, y es que creemos que hacer algo para Dios, o sea, una tarea o una función, es lo importante. Pero cuando estamos hablando de edificar y estamos hablando de unidad, no es lo importante lo que yo haga o la capacidad que yo tenga. ¿Por qué? Porque la capacidad que yo tenga va a venir de Dios. Amén. Siempre la capacidad que yo tenga, Dios si yo la pongo en sus manos, la va a perfeccionar y la va a usar. Amén. Siempre. Y siempre voy a tener la oportunidad de perfeccionar lo que hago. ¿Sí? O sea, si yo le pido a Dios, ayúdame a ser un mejor constructor, ayúdame a ser un mejor, atender a la gente, ayúdame a ser un mejor, siempre voy a tener la oportunidad de mejorar. Siempre voy a tener la capacidad de poder hacerlo. ¿Sí? Dios nos dio sabiduría. A veces, yo digo siempre, a veces no necesito tanto orar por eso. A veces necesito ejercerlo. ¿Sí? A veces necesito algo tan sencillo como que para mejorar en algo, ser disciplinado, por ejemplo, y ser ordenado. No estoy diciendo que no dependamos de Dios, necesitamos depender de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero es como que Dios te diciendo, bueno, ya te di talentos y ya te di los dones, hazlo. Amén. Ya estamos esperando espiritualizar demasiadas las cosas y ser demasiado religiosos en muchas cosas. No. O sea, Dios ha puesto en tu vida una capacidad para que a través de esa capacidad tú puedas servirle a Él. Pero entonces ponemos el énfasis en lo que yo puedo hacer. Y muchas veces el énfasis, la mayoría de las veces, como pastor por muchos años te lo puedo decir, la mayoría de las veces no está en lo que yo puedo hacer, sino en cómo yo lo hago.
La capacidad de un deportista no está solamente en cuán bien puede jugar ese deporte. La capacidad para hacer algo y hacerlo con excelencia y hacerlo bien, escúchame bien, está en el carácter con el que yo lo hago. Lo que Dios quiere desarrollar a través de pronto en el primero de estos mensajes de esta serie yo lo enseñé, de la cantidad de veces que nos equivocamos para lograr un producto bueno en nuestra vida, la cantidad de veces que le erramos, la cantidad de veces que fracasamos, todas ellas no son para abandonar y decir, oh, yo no sirvo para eso. Qué mal soy, voy a tener que dedicarme a otra cosa. Hay gente que fracasa en algo la primera vez y ya se pasa para otra cosa. Y después va a fracasar acá, porque esa persona no está entendiendo el propósito. Entonces va a fracasar en esto y se va a ir a otra cosa y termina su vida fracasado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que en la primera vez que yo fracasé, yo pueda aprender de ese fracaso y pueda ver en qué fracasé y pueda mejorarlo y pueda volver a intentarlo. Uno de los principios para poder lograr el éxito en la vida es la perseverancia. A propósito de eso, mañana tenemos discipulado de liderazgo acá, así que todos los líderes mañana a las 7, mañana es a las 7 la clase que tenemos acá. Pero ahí estamos aprendiendo todo esto. Pero entonces en la perseverancia sobre algo, en el corregir los errores y poder ver de qué manera yo puedo mejorar esto, es que voy a lograr tener éxito. Estudien la biografía de cualquiera de los inventores y se van a dar cuenta la cantidad de veces que fracasaron hasta lograr tener éxito en sus vidas. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que Jesús escogió, cuando comenzó su ministerio, escogió a 12 discípulos para que estuvieran con Él y para que continuaran cuando Él ascendiera a los cielos, para que continuaran la misión. Cuando termina Jesús en la cruz, cuando termina en ese momento para los discípulos, ahí se terminó todo. Y cada uno lo abandonó y se volvió a sus quehaceres. Cualquiera que observa eso podría decir, Jesús fracasó en su liderazgo. Porque cuando estaba en la cruz estaba solo, terminó solo. Cuando Jesús resucitó al tercer día y vino, tuvo que ir a buscar uno por allá, dos por allá, tuvo que ir a encontrarlos de esa manera, porque ellos mismos se sentían fracasados, ellos mismos decían, acá terminó todo. ¿Por qué? Porque no está en lo que yo hago, está en cómo yo lo hago, en el carácter que desarrollo para lograr la misión. Hay mucha gente que se deja abandonar. Hay mucha gente que abandona lo que está haciendo porque dice, no, yo no sirvo para esto. No es que no sirvas, es que tienes que esforzarte, tienes que perseverar, tienes que aprender, tienes que poner en funcionamiento la capacidad que Dios te da para poder hacerlo. Al fin y al cabo, el que quiere glorificarse con tu vida es Dios. Es Él el que quiere glorificarse con tu vida. Por lo tanto, si Él es el que tiene que glorificarse, Él lo va a hacer y te va a ayudar a que desarrolles tu capacidad. La pregunta, podríamos decir, ¿estoy recogiendo o estoy desparramando en la vida? La pregunta podría ser, ¿en qué equipo yo estoy? La pregunta dentro de la iglesia es, ¿en qué equipo yo estoy acá para servir y para que el reino de Dios se extienda? La pregunta sería, si estoy en un equipo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy desarrollando mi carácter, mi persona, para ser mejor en lo que haga? Mejor con los niños, mejor maestro, un mejor maestro con los jóvenes, un mejor servidor que recibe a la gente. ¿Cómo puedo ser mejor para poder honrar a Dios a través de mi vida? Lo llevamos a la casa. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Sí? La fácil es, ¿sabes qué? Esto no funcionó, tú por allá, yo por acá. Bueno, me resigno, no soy un buen padre, veré y hago lo que puedo. No, ¿cómo puedo mejorar?
¿Cómo puedo trabajar mi casa y mi familia para que mi familia trabaje en unidad y sea un lugar seguro para el crecimiento de mis hijos? ¿Cómo puedo ser mejor? Cuando entendemos que servir juntos nos hace más fuertes, entonces yo crezco, mi casa crece, mi iglesia crece y podemos llevar el amor de Dios a más personas. Para ello tenemos que jugar como un equipo, no como, en competencia entre un ministerio y otro o en competencia entre una persona y otra, sino como uno, más allá de cualquiera de las diferencias, a trabajar como uno. Eso nos va a garantizar el éxito en lo personal, en lo familiar y como iglesia. En lo familiar, volviendo a ello, como hijo. ¿Cómo yo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo yo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor hermano? ¿Cómo puedo mejorar esas áreas? ¿Cómo puedo mejorar las relaciones? ¿Sabes por qué? Porque eso va a bendecir a las personas que te rodean. La iglesia aquí, lo que servimos en la iglesia es un entrenamiento para lo que servimos en la vida, para los que podemos servir a los que están a nuestro alrededor. El último punto es, tú no puedes querer servir a Dios si no estás dispuesto a renunciar a cosas personales por lograr ese objetivo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Jesús lo hizo de esta manera, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Él tuvo que ir a la cruz. El primero dice Efesios capítulo 2, él tuvo que dejar su trono, su reino al lado del Padre en el cielo, venir a este mundo a hacerse hombre. Él tuvo que renunciar a ser el rey, a ser el Señor en el cielo, el Hijo de Dios. Tuvo que renunciar a eso y venir a este mundo, nacer, vivir, ser rechazado, ser llevado a la muerte y hasta la muerte de cruz por cada uno de nosotros para lograr ¿qué? La salvación de nuestras almas. Entonces, si Él tuvo que renunciar a cosas para alcanzarte a ti, para alcanzarte con el amor del Padre a ti, para perdonar tus pecados y los míos, Él tuvo que renunciar a cosas para poder lograr nosotros ser de bendición a los que están a nuestro lado. Muchas veces tenemos que aprender a renunciar a cosas. A cosas a veces que nos gustan, pero tenemos que aprender a renunciar por amor a servir a aquellos que están a nuestro alrededor. Y te doy un ejemplo fácil. Por ejemplo, ¿sabes qué? Este es mi hora, mi día de descanso. Pero hay alguien que está en necesidad. Entonces dejo mi tiempo de descanso, me levanto, ¿sí? de mi couch, de mi sofá, me levanto, agarro el carro, voy hasta el lugar o voy hasta el supermercado, compro algo y voy hasta la casa y se lo llevo. Todo eso es un proceso de servir y mostrar amor a esa persona. Renuncio a mi tiempo de descanso, a mi tiempo de placer, algo que yo quería hacer, porque muchos dicen, yo me lo merezco. No, cuando se trata de Dios, tú tienes que aprender a quién tú estás sirviendo. Jesús le dijo a un joven que se acercó, el joven rico se acercó y le dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Y él le dijo, si no dejas todo lo que tienes, no vas a poder servirme o aprender. Queremos crecer, pero no queremos aprender. Y entonces, cuando vino Marta y María, ¿se acuerdan? Jesús fue a la casa de Lázaro, Marta y María. Y entonces, cuando viene María, que estaba haciendo un montón de cosas, le dice, dile a mi hermana que me ayude. Y María estaba a los pies de Jesús aprendiendo. Y Jesús dijo, no te será quitado porque ella eligió la mejor parte. No es lo que hago, sino lo que recibo, lo que aprendo para poder ser una mejor persona, para poder hacer de la mejor manera las cosas. A medida que voy aprendiendo, voy creciendo. Y de esa manera te darás cuenta del lugar que Jesús ocupa en tu vida. ¿Sabes? Termino con esto. El que Jesús haya ido a la cruz
por cada uno de nosotros tiene un propósito más allá de nuestra salvación. Lo más importante es tu salvación. Amén. Lo más importante es que cada uno de nosotros tenemos la seguridad de que el día que partamos de este mundo, que nos toque irnos de este mundo, nos vamos al cielo con el Señor. La seguridad de salvación. Pero si ese fuera todo el propósito, ¿para qué me dejó aquí en la tierra? Fijaos, el día que yo conocí a Jesús, le entregué mi corazón a Él, ¿ya me hubiera ido al cielo con Él? Si es mejor estar allá que acá. Si Él me salvó para eso, ¿para qué me dejó acá? Bueno, me dejó con el propósito de poder servir a los que están a mi alrededor y mostrarles el amor que yo recibí, mostrárselo a los que están a mi alrededor. Ahora, no somos perfectos, vamos a cometer errores, sí, pero sigo a punto a seguir creciendo, a seguir cambiando, a seguir aprendiendo y a seguir mostrando el amor de Dios a los que están a mi alrededor. Yo quiero invitarte a que para este entrenamiento de la vida, tú seas parte de uno de los equipos de la iglesia. Ahí, cuando tú sirves al Señor, ahí es donde es desarrollado tu carácter. Ahí, en el roce, sí. ¿No? Cuando de pronto, porque dice, ¿cómo se afilan los cuchillos? Sí, hierro con hierro se afila, se aguza, dice la palabra. Ok, ahí en el servicio, en el trabajo, donde estamos juntos, ahí es donde nos vamos afilando. Ahí es donde somos entrenados. ¿Para qué? Para que después, cuando estamos afuera, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, ¿sí? Todo eso empiece a fluir y empieza a ser distinto. La manera en que trato a mi familia, la manera en que trato a mis empleados, la manera en que hablo con mi jefe, la manera en que me desarrollo. Acá es el entrenamiento. Y tenemos el privilegio de servir a Dios. Tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios.